Bueno, hermanos, actualmente o constantemente hay una palabra que escuchamos mucho, ¿no? La palabra influencer, principalmente por las redes sociales. Las personas influyentes siempre han existido. Ha habido a lo largo de la historia de la humanidad hombres, mujeres que han influido en otras personas o en la sociedad para lograr distintos objetivos, ¿no? Ya sea para lograr cambios, transformaciones, algún objetivo en común, a veces un objetivo personal. Entonces, las personas influyentes siempre han existido, a veces para lograr un bien o a veces para lograr un mal, ¿no? Sabemos mucho de muchos líderes, muchas personas de influencia que ocupaban precisamente su poder, su influencia, su autoridad, la manera de inducir a otros para lograr cosas malas, ¿no? Pero también mucha gente que ha ocupado su poder, su influencia, su autoridad sobre otros para lograr buenos objetivos, ¿no? El influir en otros es algo que vemos todos los días, ya sea que nosotros influyamos en los demás o que los demás estén influyendo sobre nosotros. Influir o influencia, hablando de personas, es la habilidad, es una habilidad de persuadir a alguien para pensar o actuar del modo que uno desea. Entonces decimos que cuando alguien es influyente, cuando alguien es influenciado o cuando influimos en los demás, es porque hay una habilidad de persuadir a los demás, hay una habilidad de convencer, de lograr que otras personas piensen o actúen del modo en el que nosotros queremos, ¿no? De hecho, es como una habilidad común de los líderes, ¿no? Dicen, un buen líder es alguien que puede persuadir, ¿no?, sobre otros. Entonces logras que los demás piensen igual que tú o actúen como tú quieres que actúen. Sinónimos de influir son incitar, afectar, impactar, repercutir o condicionar. Todo eso habla de lograr que los otros hagan algo. Y bueno, nosotros constantemente estamos siendo influenciados de alguna u otra manera en nuestra forma de pensar o en nuestra forma de actuar. Constantemente hay una influencia sobre nosotros y es lo que vamos a ver, ¿no? ¿Qué tipo de influencia estamos aceptando en nuestras vidas? Porque ya sea que nos demos cuenta, que seamos conscientes o que no, constantemente somos influenciados del exterior hacia nosotros o incluso de nuestro interior, o a veces podemos influir en otros. Hay influencias buenas y malas, últimamente muy malas, ya que muchos influencers, precisamente como te decía al principio, muchas personas de influencia utilizan su capacidad para persuadir a otros para hacer cosas que no convienen, ¿no?, que son malas o que traen malas consecuencias. Y es lo que últimamente hemos visto, ¿no? Luego ya cada cosa en internet o en redes sociales, que hay alguien, un influencer por ahí que anima a otros a hacer algo y luego hasta terminan en malas consecuencias, ¿no? Luego hay hasta jóvenes que pierden la vida por estar haciendo retos, ¿no? O algo que era un llamado de alguien más, ¿no? O sea, es algo realmente que tiene impacto y más ahora por medio de las redes sociales y lo que se tiene. Pero, ¿qué tipo de influencia estamos aceptando en nuestras vidas? ¿Cuáles son las influencias que recibimos constantemente? Vamos a ver algunos ejemplos de influencias negativas que encontramos en la Biblia y que nosotros podemos estar recibiendo en nuestras vidas. Entonces, la primera influencia que vamos a ver y que constantemente podemos estar recibiendo es la influencia del enemigo. Vamos a ver Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6. Génesis 3, 1 al 6. Me van a ayudar a leer los versículos, pero lo vamos siguiendo en la pantalla. Pero la serpiente. No soy. ¿Sí está encendido? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer,
Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ok. Estos versos los conocemos muy bien. Es Dios dando una orden a Adán y a Eva, ¿no? Sobre no comer del fruto en medio del huerto. Y conocemos cómo va la historia, ¿no? Cómo da este mandato, pero al final de cuentas el hombre y la mujer caen. Aquí lo que podemos ver es que hay una participación o una influencia del enemigo sobre Adán y Eva para desobedecer a Dios. Hay una incitación a ir en contra del mandato de Dios. Esto lo vemos porque al final el diablo pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que les ha dicho Dios? Bueno, nos ha dicho que no comamos del fruto del árbol que está en medio del huerto, porque el día que de él comamos, moriremos, ¿no? Que era lo que ellos mencionan que les había dicho Dios. Pero el diablo les dice, no, eso no es verdad, no van a morir. Más bien, el día que comas de ese árbol, vas a llegar a ser como Dios. Vas a conocer el bien y el mal, vas a llegar a ser como Él. Y bueno, no sabemos qué tan fácil haya sido que ellos hayan accedido a esa tentación, pero al final de cuentas es Satanás o el diablo interviniendo o influyendo en ellos, en la percepción de las palabras que Dios les había dado. El diablo está haciendo ver a Dios como un Dios malo o mentiroso, porque le dice, no es cierto, no vas a morir, eso que te dijo Dios no es verdad, eso es una mentira. Entonces está dejando a Dios como un mentiroso y lo está haciendo ver como un Dios que no es bueno, como que te está prohibiendo algo que es bueno para ti. Dice, el día que comas de ese fruto, vas a llegar a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces, esa percepción puede cambiar o cambia en la vida de Adán y Eva, ¿no? Entonces Dios ha mentido, Dios no me está diciendo la verdad, Dios me está prohibiendo de algo bueno, Dios no me quiere dar algo bueno, Dios no me está dejando disfrutar, ¿no? Tal vez lo que podría yo estar disfrutando. Y Él está influyendo en su percepción o en la forma en la que están viendo a Dios y a su palabra. Y creo que eso muchas veces nos puede llegar a pasar a nosotros, la manera en la que somos influenciados en nuestros pensamientos acerca de la percepción que tenemos de Dios. Muchas veces influenciados precisamente pues por el enemigo, por Satanás o por otros pensamientos que pueden estar llegando a nosotros. ¿En qué sentido? Bueno, tal vez Dios no es tan bueno como yo podría creer, o tal vez Dios no me está escuchando, o dónde está Dios cuando lo necesito, o por qué Dios no me responde. Quizá la palabra no es verdad, o lo que estoy leyendo pues yo no veo que sea una realidad en mi vida, o será que no es cierto, o solamente es para algunos. Quizá Dios no me quiere dar algo bueno porque no me responde, quizá Dios está enojado conmigo, o tal vez he pecado de tal manera que Dios no me va a responder, ¿no? Y podemos muchas veces estar batallando en nuestra mente con esos pensamientos, ¿no? Acerca de Dios, y entonces tener una percepción distorsionada acerca de Dios. Ya no ese Dios bueno, ese Dios misericordioso, ese Dios que perdona, ese Dios que da, ese Dios que me salva, que me cuida, sino una percepción de pues un Dios que quizá no es tan bueno como lo mencionan, o que quizá su palabra no es verdad o no es tan efectiva, ¿no? ¿Y qué pasa con nosotros? Muchas veces nos podemos llegar a dejar llevar por esos pensamientos, y entonces pues ya no buscamos a Dios igual, nos alejamos de la iglesia, ya no oramos, ya no leemos su palabra, porque nuestra condición o nuestra percepción que tenemos hacia Dios pues ya está deteriorada, ¿no? ¿Y por qué? Porque hemos dejado que esos pensamientos negativos o esos pensamientos que no son buenos influyan en nosotros, en nuestra forma de ver a Dios, y por lo tanto nos alejamos. Y vamos a ver otra manera en la que también se presenta este ejemplo, en el cómo Satanás está influyendo en desobedecer a Dios, en verlo de otra manera o en no seguir su propósito. Vamos a Mateo capítulo 4, 1 al 11.
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y él le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Ok, entonces vemos, ¿no? Está Jesús en el desierto, llega Satanás para querer tentarlo y lo tienta 3 veces, ¿no? Las 3 veces que Jesús es tentado por Satanás, su intención era precisamente poder influir en él, poder hacerlo desobedecer a Dios, hacerlo caer, hacerlo pecar, justo como lo hizo con Adán y Eva. Se acerca a Adán y Eva y empieza a trabajar en ellos, ¿no? Con las palabras engañosas, las palabras mentirosas que les está diciendo, para cambiar su percepción de su forma en la que están viendo a Dios o lo que Dios había dicho en su palabra. En este caso se acerca a Jesús y por medio de la palabra, de una palabra mal interpretada o mal aplicada, le está tentando a Jesús. Bueno, si tú eres hijo de Dios, tírate, ¿no? Pues al final de cuentas te va a rescatar. Jesús le dice: no tentarás al Señor tu Dios. Bueno, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan y come, ¿no? Y Jesús también estaba en ese periodo de ayuno, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre, le contesta Jesús. Bueno, entonces mira todos los reinos, mira toda la gloria, si tú me honras a mí o tú me alabas o te inclinas delante de mí, yo te daré todo esto, ¿no? Y menciona a Jesús, ¿no? Adora solo al Señor tu Dios. Vemos una diferencia en la manera en la que al final de cuentas el diablo está tratando de persuadir a Jesús de actuar como él quiere. Está queriendo persuadir a Jesús de desobedecer a Dios. Está queriendo persuadir a Jesús de que caiga, de que no logre ese objetivo por el cual vino. Él está queriendo ser una influencia negativa en él. Pero Jesús responde siempre con la palabra de Dios. Las 3 veces que es tentado, las 3 veces le responde con la palabra, y Jesús no se deja ser tentado, no se deja ser influenciado. Bueno, es tentado, mas no cae en pecado. No se deja ser influenciado. Al final de cuentas, Satanás se va, ¿no? Satanás se va de ahí. Podemos ver entonces, aquí con estos 2 ejemplos también, que la tentación está ligada también con la influencia que recibimos. En este caso, el enemigo influyendo en nuestros pensamientos, en nuestras acciones para desobedecer a Dios, y en Adán y Eva también, esa influencia como le estábamos diciendo. No todos nuestros pecados o nuestras malas acciones son influencia del enemigo. A veces también son influenciadas por nuestros propios malos deseos. Entonces lo que quiero que veamos es, puede haber una influencia externa del enemigo para querer hacernos caer, para querer hacernos pecar, para tentarnos. Es una influencia que estamos recibiendo. El hombre actuó, reaccionó de cierta manera cayendo, Jesús reacciona de otra manera, rechazando esa tentación. Entonces, muchas veces cuando nosotros llegamos a caer o llegamos a pecar, es porque recibimos una influencia externa que nos pudo haber hecho caer o nos pudo haber hecho pecar. Pero, como te decía, no todos nuestros pecados o no todas nuestras malas acciones son a causa de la influencia del enemigo o de lo que recibimos de manera externa. Ahorita al final vamos a hacer unas conclusiones, pero quiero que veas que hay una tentación o hay una influencia externa, y es nuestra decisión el cómo actuamos ante esa influencia. O cedemos y nos dejamos llevar y caemos en pecado y en desobediencia, o como hizo Jesús, la rechazamos y podemos salir librados, ¿no? La segunda influencia, como te digo entonces, es la influencia de nuestros propios malos deseos. Ese es el segundo tipo de influencia que recibimos. Vamos a ver Santiago capítulo 1, versículos 12 al 15.
Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ok, y dice el verso 15, entonces la concupiscencia o los malos deseos, que es como se traduce también esta palabra concupiscencia, son malos deseos. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, todo se origina a partir de la concupiscencia, a partir de nuestros malos deseos. Dice, cuando alguno sea tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dice, Dios no tienta a nadie, más bien cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos es atraído y seducido. ¿Y esos malos deseos dónde están? Pues en nuestro corazón, en nuestro interior, ¿no? Como decía Jesús, ¿no? Que del interior del hombre es de donde salen todas las cosas malas, ¿no? Él decía, no es lo que tú comas lo que te va a contaminar, sino lo que sale de ti, ¿no? Y al final de cuentas, como lo hemos visto otras veces y en otras predicaciones, como lo vimos también la última vez, y en las predicaciones anteriores, el hombre es malo, ¿no? No hay justo ni a un uno, todos tienden al mal, todos tienden al pecado, todos se han descarriado, todos han desobedecido, porque la maldad está en nuestro corazón, la maldad está en nosotros. Entonces, si de por sí hay una influencia externa, ahora imagínate la influencia interna que hay en nosotros, ¿no? Esos malos deseos, esos malos pensamientos, cuando queremos hacer algo que no debemos, cuando somos seducidos, como dice aquí, o atraídos por esos malos deseos. Estamos siendo influenciados por esa naturaleza carnal que hay en nosotros. Pero Gálatas capítulo 5, vamos a leer del 13 al 16, Gálatas 5, 13 al 16. Gálatas 5, 13 al 16 y luego el versículo 17. Gálatas 5, 13 y de ahí nos brincamos al 16 y 17. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Ok, entonces nos está diciendo, ustedes fueron llamados a libertad, no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa, que es esta influencia que tenemos hacia el mal, esta tendencia que tenemos hacia el mal. Dice, al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros, y en el versículo 16 dice, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Si te das cuenta, está poniendo los dos caminos, ¿no? O los dos lados de la balanza. Por un lado está la naturaleza pecaminosa que nos influencia a pecar, que nos motiva a hacer cosas que no debemos y nos hace caer. Y por el otro lado dice, dejen que el Espíritu Santo los guíe, entonces no se dejarán llevar por el otro lado, que son los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Están los dos, ¿no? Al final de cuentas. Y es que hay una lucha interna en nosotros. Ya Pablo lo menciona en Romanos, si recuerdas cuando escribe en Romanos, que dice, lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Y lo malo que no quiero hacer, lo hago. Dice, me doy cuenta que hay una lucha interna en mí, ¿no? Dice, yo quiero servir a Dios, yo quiero agradar a Dios, yo quiero hacer lo bueno, sé que eso me conviene. Dice, pero hay otra ley escrita en mi cuerpo, en mis miembros, la naturaleza del pecado, que me conduce a pecar, que me conduce a hacer lo malo. Y dice, miserable de mí, ¿qué voy a hacer, no? Es una lucha. Y creo que esa lucha todos la hemos experimentado, ¿no? Cuando quieres realmente agradar a Dios, cuando quieres hacer lo bueno, cuando quieres hacer lo correcto, conducirte, decir, ahora sí le voy a echar ganas, y de momento llega la tentación, ¿no? Ya sea de forma externa, la influencia externa, o incluso de forma interna, los propios malos deseos, las cosas malas que queremos hacer nuestra carne. Y estamos luchando, batallando de quiero hacer lo bueno, pero también como que me atrae lo malo, quiero agradar a Dios, pero veo que tengo esa tendencia hacia el mal, y estamos batallando con eso, ¿no? Como Pablo lo mencionaba. Y yo creo que pasa como
en las caricaturas, ¿no? ¿Te acuerdas cuando había una persona y tenía que hacer algo que era malo y se le aparecían dos personitas al lado, ¿no? Uno con alas como un ángel y otro un diablito, ¿no? Y el diablo le decía, hazlo, no va a pasar nada. Entonces, y el ángel decía, no lo hagas, no es bueno. Y empezaban a batallar, ¿no? Y escuchaba uno y escuchaba otro, escuchaba uno y escuchaba otro y se terminaban peleando entre ellos, ¿no? Y aunque eso sea una caricatura, a lo mejor lo hagan como una broma, es al final de cuentas lo que pasa, ¿no? Esas dos naturalezas en nosotros batallando entre sí o luchando entre sí. Y nosotros en medio, ¿no? de esa pelea. De hecho lo menciona aquí en el versículo 17 de Gálatas 5 que leímos. Dice, la naturaleza del espíritu, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere hacer el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa, es decir, están uno en contra de otro. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Al final de cuentas dice, pues estás como condicionado, ¿no? En una lucha o en una pelea, pues ¿quién va a ganar? El más fuerte, ¿no? Y es ahí donde nosotros tenemos que ver qué es lo que es más fuerte en cada uno de nosotros, esa naturaleza pecaminosa, esa influencia de esos malos deseos que pueda haber en nosotros, o la influencia del Espíritu Santo, la naturaleza espiritual, lo que Dios nos habla, cuál es más fuerte, ¿no? ¿Cuál es la que va a ganar? Al principio del versículo 16 dice, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. ¿Cómo podemos parafrasear esto? Los guíe, los conduzca, los dirija, los influencie, precisamente, los persuada, los convenza, los enseñe. Todas esas palabras que son sinónimos, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Precisamente de las influencias que recibimos. Entonces, esa influencia interna para hacer las cosas o la manera en la que yo puedo vivir es o seguir la influencia, los malos pensamientos, los malos deseos, las cosas malas que quiero hacer de la naturaleza pecaminosa, o dejarme guiar, influir y dirigir por la naturaleza espiritual, por el Espíritu Santo, por las cosas de Dios. Dijimos que una de las dos va a ganar, ¿no? Al final de cuentas, la que esté más fuerte. Y si estamos hablando de que en el mundo recibimos influencia, si te das cuenta, constantemente estamos siendo influenciados a hacer cosas malas. En la tele, en la música, en lo que vemos en la calle, en lo que escuchamos, toda la influencia del mundo siempre va a ir en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Siempre va a ir en contra. Si es lo que estamos recibiendo, de lo que nos estamos alimentando, lo que estamos comiendo, estamos alimentando la naturaleza pecaminosa, la naturaleza carnal, y va a ser más fuerte. Y por otro lado, si a lo mejor descuidamos esa relación con Dios, el estar con Dios, el conocerle, el acercarnos, pues va a estar débil esa parte del espíritu. Entonces también es, ¿qué estamos alimentando? ¿La parte de la naturaleza carnal o la parte de la naturaleza espiritual que tenemos? Y esa es al final de cuentas una influencia, ¿no? Vamos a dejarnos llevar por la que sea más fuerte o por la que al final de cuentas nos termine seduciendo. E incluso hace rato que leímos el versículo de Génesis que dice, y la mujer vio que el fruto era pues bueno, ¿no? Que era apetecible, que era para alcanzar sabiduría, ¿no? Ella al final de cuentas se está dejando llevar por lo que está viendo, por lo que está percibiendo de forma natural, y pasa lo mismo con nosotros. Entonces hemos visto influencia por parte del enemigo, influencia por parte de nuestra naturaleza pecaminosa, lo que hay adentro de nosotros. Vamos a ver una tercera influencia, que es influencia de quienes nos rodean. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 6 al 11. Esto alguna vez ya lo hemos escuchado, también alguna vez prediqué un poco de eso. Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 6 al 11. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre, cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirviereis, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre.
Pero él dejó el consejo de los ancianos, el consejo que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú, disminuyéndonos algo, así les hablarás. El menor dado de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Ok, entonces es el rey Roboam pidiendo consejo, ¿no? Es hijo de Salomón. Y el pueblo le dice: oye, aligéranos la carga, ¿no?, que había puesto tu padre sobre nosotros. Nos puso muchos impuestos, nos ha puesto muchas cargas, aligera. Que dice Roboam: bueno, ¿qué debo de hacer? Le pregunta a los ancianos que eran consejeros de su padre. ¿Qué debo de hacer? Le dicen: bueno, sea amable, trátalos con cordialidad, con amabilidad, y vas a ver que pues se van a rendir ante ti, vas a tenerlos de tu lado. Pero dice que deja el consejo que le habían dado los consejeros de su padre y le pide consejo a los jóvenes que se habían criado con él. ¿Qué es lo que haré? Bueno, diles, como dice, el dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre, ¿no? Y si él los había azotado, él les había castigado con azotes, pues yo los castigaré con escorpiones, ¿no? Al final de cuentas, él responde con rudeza o con aspereza. En vez de disminuir esa carga que tenía el pueblo, él todavía les añade más, ¿no? O se enfoca en afectarlos todavía más. Eso tuvo al final consecuencias, porque después, leyendo más adelante, el reino termina siendo dividido, el pueblo no lo reconoce como rey, se alejan de él, incluso él termina huyendo y bueno, ya las cosas terminan mal. Pero el punto aquí es que él recibió un consejo, o él buscó un consejo, primeramente de los consejeros de su padre, que eran hombres con experiencia, que eran personas que ya habían aconsejado anteriormente, que sabían cómo hacer las cosas, pero él desecha ese consejo y busca el consejo de los jóvenes, ¿no? A lo mejor con menos experiencia, a lo mejor no tan bien educados o preparados, porque el consejo que le dan es malo. Y a lo que vamos, si estamos hablando de influencias, es que también muchas veces somos influenciados por las personas que nos rodean. ¿En qué manera? Quizá en la forma en la que nos estamos siendo aconsejados, ¿no? Podemos tener muchas veces amistades, compañías, compañeros, a lo mejor en el trabajo, vecinos, no sé, en cada rubro en el que nosotros nos podamos desarrollar, personas que nos hablan constantemente, ¿no? Pero ¿qué palabras nos están diciendo? ¿Qué cosas nos están diciendo? Cosas que son buenas, que son de edificación, que son agradables a Dios, que nos ayudan a crecer, o cosas que son perjudiciales, que son negativas, que nos afectan y que en vez de ayudarnos nos terminan derrotando, ¿no? Hay veces en las que, imagínate toda esta batalla que estamos hablando, ¿no? De por sí, toda esa influencia externa, luego la influencia interna, y luego rodeate de personas que no son convenientes para ti, pues pobres de nosotros, ¿no? Donde vamos a terminar tomando malas decisiones, haciendo cosas que no debemos, cayendo en pecado, alejándonos de Dios, en una situación pues realmente complicada, ¿no? O realmente triste. Ahorita vamos a ver más adelante cuál sería la diferencia o el contraste a todo esto, pero lo que es importante aquí es darnos cuenta precisamente qué estamos escuchando, a quién le estamos pidiendo consejo, tal vez a quién le estamos contando nuestros problemas, ¿no? Situaciones. Hay veces en las que le puedes contar algo a alguien y en vez de que te ayude, más te deprime, ¿no? O piensas que le vas a contar algo para sentirte mejor y te terminas sintiendo peor. Y creo que muchas veces caemos en ese error, ¿no? De a quién acercarnos. Y creo que precisamente Dios nos ha dado una comunidad, nos ha dado una iglesia, nos ha dado una hermandad, nos ha dado a Él mismo también, su palabra, su Espíritu Santo, como lo leímos, la oración, la alabanza, para acercarnos a Él, para buscarle, para hallar consejo. Recuerda, como lo hemos visto también anteriormente, que menciona la palabra, ¿no? Toda la palabra es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Entonces necesito ser enseñado, está la palabra de Dios. Necesito ser confrontado con mi pecado, qué estoy haciendo mal y qué puedo hacer,
está la palabra de Dios. Necesito ser corregido, está la palabra de Dios. Necesito ser instruido de qué es lo que puedo hacer, qué es lo que Dios espera y busca de mí, está la palabra de Dios. Y muchos versículos y muchas cosas que nos hablan en su palabra de cómo también el Espíritu Santo nos ayuda, cómo es nuestro consolador, cómo Él nos capacita, cómo Él nos levanta. Y Dios nos ha dado tantas herramientas que nos pueden ayudar a conducirnos de una manera correcta, pero creo que muchas veces las dejamos de lado y buscamos las herramientas del mundo, ¿no? O las cosas que el mundo nos puede ofrecer como solución, pero que nos terminan enredando más en otras cosas. Entonces es importante que tengamos cuidado de estas influencias. Lo vamos a ver más adelante, pero recuerda que hay unos versículos donde Dios menciona: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Dice, pues la sal es para dar sabor, condimentar, preservar. La luz es para iluminar, para alumbrar. Entonces se supone que nosotros tendremos que estar siendo influencia hacia allá afuera, influencia hacia los demás. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que más bien nosotros somos influenciados y nos dejamos influenciar y estamos siendo apagados, estamos quedando sin sabor, estamos quedando ahí como que no brillamos, ¿no? Cuando tendría que ser al contrario, la iglesia tendría que ser la que esté impactando al mundo, la que esté influenciando en el mundo. Nosotros quienes tendremos que estar influenciando a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, y muchas veces al contrario, ¿no? A veces hasta nos dejamos llevar por lo que nos dicen, ¿no? Y creo que en eso podemos caer muchos, ¿no? Pasa algo en el trabajo y ya no están diciendo, alguien ya se está quejando y estamos igual, ¿no? Sí, es que los jefes, y sí, es que pasa esto, no, sí, deberíamos ya no hacer caso, ¿no? O no hay que cumplir con lo que hacemos, ¿no? Y en vez de ser ejemplares, a lo mejor en nuestro trabajo estamos haciendo lo contrario, ¿no? Y así en muchas circunstancias, ¿no? Dejándonos llevar en vez de demostrar el otro lado de la moneda o las cosas a las que Dios nos ha llamado. Y esa es una influencia que recibimos, ¿no? La gente que nos rodea. Vamos a ver algo un poco más cercano en cuanto a las personas que nos rodean en Primera de Reyes, capítulo 21, versículos 1 al 16. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo. Y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. ¿Hasta el 16? Sí, 16. Okay. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel:
Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Okay. Esta historia también la conocemos mucho, la hemos escuchado otras veces. Es Acab, rey Acab, queriendo conseguir la viña de Nabot, ¿no? Al final de cuentas Nabot no se la vende, no hace un trato con él, Acab se deprime, se desilusiona, pero Jezabel, su esposa, le dice: no te preocupes, yo te la voy a conseguir. ¿Qué es lo que termina siendo Jezabel, al final de cuentas? Siendo una mala influencia, tanto para su marido como influyendo en el pueblo, en las personas. ¿Por qué? Porque dice que ella mandó cartas a nombre de Acab y las selló con su anillo. Es decir, está ahí usurpando la autoridad de su marido, lo que él tenía, y está ocupando esa autoridad para influir en otras personas. ¿Qué es lo que dijimos al principio de influir? Persuadir a otros a actuar en la manera en la que tú quieres o que piensen en la manera en la que tú quieres. ¿Qué es lo que está haciendo ella? Haciendo que los demás actúen en la manera que ella quería. ¿Para qué? Pues para lograr un objetivo que no era bueno, que no era agradable. Que dice, bueno, vamos a proclamar ayuno, supuestamente dictado por el rey. Pongan a Nabot al centro, pónganle testigos falsos que hablen en contra de él y apedréenlo para que muera. Esto sucede. Al final de cuentas regresa ella, ¿no? con Acab y le dice: pues ve, ahí está la viña para que la tomes. Eso después tiene otras consecuencias, al final de cuentas terminan muriendo, terminan con malas consecuencias dichas por Dios y dictadas por Dios por medio de profeta, y tiene su propia mala consecuencia, ¿no? Pero a lo que vamos es que Acab está recibiendo también esa influencia, ¿no? Está siendo mal influenciado por parte de su esposo, y su esposa está ejerciendo una autoridad que no le corresponde para lograr ciertos objetivos, está influyendo negativamente en otras personas. De esta manera, como veíamos, podemos ser influenciados por las personas que nos rodean, ya sean amistades, ya sean familiares, conocidos, amigos. Vamos mucho a la parte de qué consejo estamos escuchando o qué es lo que estamos recibiendo por parte de los demás. Y yo creo que aquí también se puede prestar a que nosotros podamos considerar si acaso nosotros podamos llegar a ser o somos, quizá, no sé, personas en autoridad. A lo mejor aquí hay jefes o dueños, jefes o personas que estén a cargo de personas. Si es que tienes cierta autoridad, ¿cómo es que estás ejerciendo también esa autoridad? ¿Cómo estás persuadiendo a las demás personas? ¿Cómo estás influenciando en ellos? ¿Para lograr cosas buenas, para lograr fines buenos, o estás usando esa autoridad para lograr fines que no son buenos? Porque fue lo que hizo al final de cuentas Jezabel, ¿no? Utilizó una autoridad que pues no era suya, pero al final de cuentas lo ocupó para influir en otros a hacer cosas que no eran buenas. O sea, a lo mejor tú eres jefe, como te decía, o estás a cargo de personas, o eres dueño, o no sé, pero tienes cierta autoridad, ¿no? Bueno, ¿cómo estás influyendo en los demás? O a lo mejor vámonos a otro punto, a lo mejor pues como padre de familia, al final de cuentas tienes una autoridad que Dios te ha dado, ¿no? ¿Cómo estás influyendo en tu familia? ¿Cómo estás ejerciendo esa autoridad con ellos, ¿no? También lo podemos ver de esa manera. Al final de cuentas es una influencia, o muchas veces llegar a persuadir también a los demás, ¿no? Hay que tener cuidado también con esas cuestiones. Y por último, vamos a ver una influencia que es la influencia de las mayorías. En otras palabras, podríamos decirlo, la influencia del mundo o la influencia de las personas. Vamos a ver primera de Samuel 15, 24 al 26. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdón pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Okay. Estos versículos hablan acerca de la historia de Saúl cuando va a enfrentar a los amalecitas y al rey Agag, que era rey de Amalec, y Dios le da una instrucción, ¿no? Le da una
le da palabra por medio de Samuel, le pide que vaya, que haga la guerra y que destruya todo, que no deje nada con vida, que no tome incluso botín, que acabe con todo, que destruya todo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que Saúl no lo hace así, deja con vida al rey Agag, e incluso toma botín, ¿no? Deja animales, becerros, ovejas, todo, y los trae, ¿no? Él tiene una conversación con Samuel porque Samuel se enoja con Saúl por lo que hizo, por no obedecer a Dios, por haber desobedecido. Pero hay algo muy importante dentro de lo que menciona Saúl. En el versículo 24 dice: Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. ¿Qué es lo que está diciendo? Al final de cuentas, en el relato no se nos dice si efectivamente el pueblo ejerció cierta presión sobre él, pero Saúl dice: yo temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. En otras palabras, accedí a lo que ellos querían, accedí a lo que ellos me pedían. Podemos interpretar entonces que hubo cierta presión por parte del pueblo de decir: vamos a llevarnos botín, vamos a dejar cosas vivas, vamos a llevarnos algo de acá, cuando el mandamiento y la instrucción había sido otra. Y lo que está diciendo Saúl es que parte del por qué pecó fue porque se dejó llevar, porque escuchó, porque asintió, accedió, o se dejó persuadir, o se dejó influenciar, por decirlo de otra manera, por lo que el pueblo decía, por lo que el pueblo quería. Y si te das cuenta, lo podemos ligar o relacionar un poquito a lo que ya vimos anteriormente. La influencia externa para ser tentado, para caer en pecado, para desobedecer a Dios, la influencia de las personas que nos rodean, incluso tal vez la influencia de sus propios malos deseos de decir: bueno, pues vamos a llevarnos botín porque esto es bueno, pero la influencia también de la mayoría. Al final de cuentas había un pueblo, él estaba como rey, pero ese pueblo, esa mayoría, esa multitud de gente ejerció presión sobre él para actuar de una manera que no era agradable. Y también pasa muchas veces, ¿no? Hay influencias de las multitudes, influencias del mundo, influencias de las mayorías. Y actualmente ya hay mucha influencia, ¿no? de esas mayorías, ¿no? Que precisamente esas mayorías, no porque sean más y no porque todos piensen común, quiera decir que lo que piensan y lo que apoyan sea realmente correcto, sea realmente agradable a Dios, ¿no? Pero ya es tanta esa mayoría, ya es tanta esa aceptación, ya es tanto ese pensar que sí estamos en lo correcto y que es lo bueno, que si tú piensas contrario a nosotros o no haces lo mismo que nosotros, entonces tú estás mal. Entonces tú tienes consecuencias, entonces tú eres el que ha de ser juzgado y el que está mal, cuando tendrá que ser al revés. Y vuelve a pasar lo mismo que estamos diciendo. La mayoría y la multitud que piensa lo malo que es correcto está haciendo más precisamente que la que debería ser estamos pensando lo correcto porque esto es bueno y esto es agradable a Dios. Entonces es como perder territorio, ¿no? Perder terreno. Está ganando la mayoría que está pensando cosas que no son correctas o agradables a Dios. Y vamos a ver otro ejemplo en Éxodo 32, 1 al 4, ese se los leo. Éxodo capítulo 32, 1 al 4, igual en el sentido de las mayorías. Dice: cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas, y los llevaron a Aarón. Y él los tomó en sus manos y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: este es tu Dios Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Eso sabemos es Moisés, que sube al monte a hablar con Dios, después desciende con las tablas con los 10 mandamientos, pero mientras no bajaba, la multitud se desespera porque no regresa, no lo ve, no saben qué está pasando, se empiezan a desesperar y van hacia Aarón, ¿no? Que era el como que se había quedado encargado con la autoridad ahí. Y le dicen: Moisés no regresa, no sabemos qué pasó, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Le exigieron, le demandaron que les hiciera un Dios. ¿Y qué es lo que hace Aarón? Accede a la petición de ellos, o se deja convencer, o se deja persuadir de todo lo que estamos hablando, y hace el becerro, les pide joyas para hacer la fundición y crear el becerro. Pero ¿qué es lo que vemos nuevamente? Una persona cediendo ante la presión de los demás, ante la presión de la mayoría.
y que quizá muchas veces también podemos estar haciendo nosotros, ¿no? Ceder ante la presión de los demás, a lo mejor ante la presión de un grupo, a lo mejor les pasa más a los jóvenes, ¿no? Dejarse convencer por la presión de un grupo. Lo tienes que hacer porque todos lo hacemos, lo tienes que hacer porque pues es lo que está de moda. Si no lo haces, uy, no, pues entonces eres, no sé, los tildan de otras cosas, ¿no? Y ceder ante esa presión para cumplir o satisfacer a los demás también puede llegar a pasar, o incluso nosotros mismos, ¿no? Ya como más adultos, ceder ante la presión de las mayorías con tal de agradarlos o con tal de quedar bien con ellos antes de hacer lo que es correcto, lo que Dios nos pide. Entonces, bueno, como vimos, podemos estar en constante influencia, en constante presión del enemigo, de nuestros propios malos deseos, de las personas que están cercanas a nosotros y de las multitudes o la mayoría. Quizá hay otros aspectos en los que podamos ser influenciados, pero lo importante aquí es precisamente, como te decía al principio, darnos cuenta que constantemente estamos siendo influenciados, pero la importancia es nosotros decidir qué es o qué decidimos escuchar, qué decidimos recibir, por qué nos dejamos ser influenciados. Como te decía, están las dos balanzas, las cosas del mundo, las cosas naturales, las cosas que no ayudan, que no convienen, que nos llevan a ser tentados, que nos llevan a pecar, a alejarnos de Dios, a desobedecer, a cambiar nuestra perspectiva de Él, incluso a terminar alejándonos de Dios, o las cosas de Dios, su palabra, su Espíritu Santo, la oración, estar con Él, nuestra comunión, lo que alimenta nuestro espíritu y que va a ser más fuerte para poder vencer esas malas influencias. Y por otro lado, ¿cómo estamos influyendo en los demás? ¿Estamos influyendo cosas buenas, cosas que son agradables o lo que Dios nos ha pedido, luz y sal de la tierra? ¿O nos estamos dejando llevar precisamente por esa corriente, ¿no? De, pues sí, tienen razón, no, sí, todo está, sí, hay que hacer también eso, no, pues sí, no, pues no, qué tan malo, no está tan mal, ¿no? ¿Qué tan malo podría ser? Y pues no, estamos perdiendo realmente lo que Dios nos ha encomendado, y la iglesia entonces viene a perder fuerza, viene a perder valor, viene a perder impacto y está dejándose absorber o llevar por la corriente del mundo, ¿no? Lo cual no es bueno. Vamos a terminar leyendo unos versículos que nos hablan precisamente de esa contraparte de lo que te estoy hablando. Romanos 12:2, igual ya lo conocemos. Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si te das cuenta, está diciendo, déjate transformar mediante la renovación de ¿qué? De la mente. Y en parte hablamos de la mente, de los pensamientos que estamos recibiendo, que estamos escuchando, que estamos pensando, las cosas de Dios o las cosas que no convienen. Gálatas 5:16, ya lo habíamos leído también. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, los conduzca, los dirija, los enseñe, los instruya, los influencie, los persuada. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Ahí está la contraparte, ¿no? Proverbios 13:20. El que anda con sabios será sabio, mas el que se junta con necios será quebrantado. Acerca de las compañías, de lo que escuchamos. ¿A quién le pides consejo? ¿A quién te acercas? ¿Con quién tienes comunión? No vamos a decir entonces, pues nunca salgas, no te juntes con nadie. Pues no, porque al final de cuentas no, ese no es el motivo, pero sí el motivo es, ¿te estás dejando influenciar o llevar por ello? ¿O tú estás influenciando a los demás para acercarlos a Dios? Y Proverbios 29:25, temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Basado en los ejemplos que vimos de cómo Aarón y Saúl accedieron a la presión de los demás. Temer a la gente es trampa peligrosa, pero si confías en el Señor significa seguridad. Entonces, la conclusión sería, busquemos ser influenciados por Dios, por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, para cambiar nuestra manera de pensar y de ver las cosas. Y por lo mismo también nuestra manera de actuar, recibir la influencia espiritual, la influencia de Dios, de su palabra. Hay que rodearnos de buenas personas, de los hermanos, de la iglesia, de gente que comparte nuestra fe, de gente que comparte sus principios bíblicos, ¿no? Para poder estar constantemente alimentados de lo mismo. Y si no tenemos a alguien cerca, bueno,
siempre tenemos a Dios, no es como que no estemos solos. Dios está con nosotros, su palabra está con nosotros, está la oración, está el Espíritu Santo, que es nuestro consolador, que es nuestra compañía, que nos capacita. No estamos solos para poder resistir. Debemos ser conscientes de la influencia del mundo que recibimos constantemente para no ceder a los malos deseos, los malos pensamientos, sino alimentar al espíritu para que sea más fuerte. Y finalmente, temer a Dios. Creo que también mucho del buen actuar nuestro está en temer a Dios. Si tememos a Dios y buscamos agradarlo a Él antes que agradar a las personas, antes que agradar a los demás, antes de quedar bien con esas mayorías que no buscan algo conveniente, si primeramente temo a Dios, pues puedo estar seguro que lo que vaya a decidir va a ser lo correcto. Y pues es algo difícil, hermanos, la verdad sí es complicado. Como te decía al principio, creo que constantemente todos nosotros siempre regularmente hemos estado, ¿no?, en esa batalla de pues quiero hacer lo bueno, quiero agradar a Dios, yo sé que es lo bueno, que es lo correcto, pero terminamos haciendo lo que no es bueno, lo que es malo. Y sabemos que hay muchas cosas negativas por ahí y sabemos que no debemos caer y terminamos yéndonos, ¿no?, por las tortas, como dicen. Pero hay que ser fuertes, hermanos, hay que buscar a Dios, hay que seguirlo en su palabra, hay que estar en oración, hay que escucharlo, recibir el consejo, buscar el Espíritu Santo. Como te decía, Dios nos ha dado herramientas. Es complicado, pero Dios nos ha dado herramientas para hacerlo. Y también sabemos que si fallamos o caemos, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero la idea es que crezcamos, ¿no?, que aprendamos y que salgamos de eso. No es como que, pues bueno, ya es mi cheque seguro, ¿no? Está también nuestra parte de crecer y de hacer lo que a nosotros nos corresponde, ¿va? Entonces, pues sería todo, hermanos. Vamos a orar para terminar y dar gracias. Señor Jesús, te damos las gracias, Dios, por este día. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra, porque sabemos que tu palabra es buena, Señor, como lo vimos. Tu palabra es buena, es perfecta, Señor. Nos sirve para enseñarnos, para ser guiados, para ser instruidos, para ser corregidos, Señor. Este día, Señor, te pedimos perdón, Señor, por todas esas veces que pues nos hemos alejado de ti, que nos hemos apartado, que hemos cedido ante la tentación, Señor, ya sea por las influencias externas, por nuestros propios malos deseos, Señor, por lo que otros nos han dicho, Señor, cuando hemos seguido el mal consejo, Señor, cuando hemos seguido la mala recomendación, Señor, cuando hemos preferido escuchar a otros en vez de escucharte a ti, Señor. Cuando hemos cedido ante las presiones de los demás, Señor, quizá por miedo o por temor del que dirán, cuando nos hemos quedado callados, Señor, cuando quizá hemos ocultado nuestra fe, Dios, o nuestra creencia por temor a los demás, Señor. Ayúdanos a ser valientes, Señor, ayúdanos a ser esforzados, Señor Jesús, a no conformarnos, Dios, a no amoldarnos y adaptarnos a las cosas del mundo, Señor. Sabemos que últimamente y conforme pase el tiempo, Señor, esas cosas del mundo, Señor, seguirán de mal en peor, Dios, pero permite que tu iglesia, Señor, que cada uno de nosotros pueda ser fuerte, Señor, que podamos estar bien arraigados en ti, Señor, en tu palabra, en tu Espíritu Santo, Dios, en ti, Señor, que todos los días podamos temer a tu nombre, Señor, y si en alguna manera hemos pecado, si en alguna manera hemos caído, Señor, te pedimos perdón, Señor, limpia nuestro pecado, Señor, límpianos de toda maldad y quita de nuestra mente esos pensamientos que nos quieran hacer creer que tú no eres bueno, Señor, que tú no nos escuchas, que quizá estás enojado con nosotros o que quizá lo que hemos hecho es malo, que tú ya no quieras algo con nosotros, Señor. Ayúdanos a no dejarnos llevar ni influenciar por esos pensamientos, Señor, porque sabemos que tú eres bueno, Señor, que tú limpias nuestros pecados, aun cuando sean rojos, Señor, como la grana, vienen a ser blancos como la nieve, como lo hemos visto, Señor, que tú nos limpias de toda maldad, que tú quieres que seamos enseñados, que seamos corregidos, Señor, que tú nos disciplinas, Dios, y que tú nos quieres ver crecer, nos quieres ver madurar, Padre Santo. Te pedimos perdón por todas esas malas decisiones que hemos tomado, Señor, por todos esos caminos malos, Dios, que hemos tomado, Señor. Este día, Señor, ayúdanos y habla a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestro espíritu, Señor, para que te busque, para que te desee, Señor, para que te anhele, Dios, pero que no solamente se quede en un deseo o un anhelo, Señor, sino que realmente nos acerquemos a ti, que realmente comamos de ti, de tu palabra, que podamos estar en comunión contigo, Señor, y sobre todo que nos dejemos llevar por ti, Señor, nos dejemos influenciar por ti, nos dejemos guiar por ti, por tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a quitar toda resistencia, toda oposición
Aun cuando el mundo nos seduzca o parezca bueno o agradable, sabemos que eso no conviene y no perdura y no va a durar, Señor, que cuando tú regreses, Dios, por nosotros, lo único que permanece es tu palabra, Señor, y las cosas del reino, las cosas espirituales, Señor. Ayúdanos a que en nosotros, Señor, esa naturaleza espiritual crezca, Señor, y que la naturaleza pecaminosa venga a ser menos, Señor, y venga a ser controlada por tu Espíritu, Señor. Guíanos y dirígenos, Padre Santo, y te damos toda la gloria, toda la honra que tu nombre merece. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero que tomamos un tiempo como individual. Empieza a dar cuenta con Dios, porque Dios es el único que puede juzgar. Dios es el único que sabe todo lo que hay en tu corazón, en tu mente. Empieza a dejar que el Espíritu Santo te revele lo que realmente no agrada a Él en tu vida. Si realmente tú estás poniendo a Dios en primer lugar, tú siempre buscas a Dios, o tú tienes la tendencia de estar buscando o izquierda o derecha, buscando a hombres. Empieza a dar tu cuenta con Dios. Pon tu cuenta con Dios, porque eres tu creador, eres tu pastor. Él te quiere guiar. Vamos a tomar unos minutos como individual. Empieza a hablar con Dios. Ven y llena esta casa con tu gloria. 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 La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús, al mirar tu santidad. Somos transformados a tu imagen al mirar tu santidad. Somos transformados a tu imagen al mirar tu majestad, de gloria en gloria. Cámbiame, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús.
es deseo, propósito de Dios. Llévanos de gloria en gloria. Solo si dejamos que Dios nos transforme más y más a su imagen, entonces no quedamos estancados, no quedamos siempre viviendo en la gloria de ayer o hoy. La verdad, no podemos vivir en la gloria de ayer. Cada día Dios nos quiere llevar de gloria en gloria. Nosotros como templo de Dios, casa de Dios, Dios quiere llenarnos cada día. Su amor, gracia, misericordia son nuevas cada día. Y por eso, hermanos, no sigue viviendo en lo de ayer. Deja que Dios te lleve hoy para que la gloria postrera en esta casa, tu vida sea mejor que hoy. Amén. Vamos a cantar, vamos a poner de pies, vamos a cantar y pide a Dios, Señor, yo dejo todo de ayer y quiero seguir adelante. Transfórmame, llena esta casa con tu gloria, de gloria en gloria. Amén. Ven y llena esta casa con tu gloria. Oh sí, Señor. Ven y llena esta casa, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria, la gloria. Somos como luz, no deja que la luz de Cristo está guardado abajo de la mesa. Vamos a brillar para el Señor. Amén. Pon esa luz sobre la mesa. Aleluya.